Ok. Vale, ya está. Sí, ya está. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, Charlión. Hola, Dina. Hola, ¿Me muy buenas, escuchas? ¿qué tal? Hola, Dina. ¿Qué tal? Bien, ya tenía ganas de hablar contigo algún día. Vale. Sí, No ha sido posible. Iba a ser presencial, pero no ha sido posible. bueno, Vale. debido a la situación es normal. Sí, sí. Imagino que en Madrid también estáis o peor que nosotros o parecido, no Sí, sé. sí, desgraciadamente estamos en todas partes. Vale, al borde. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, Arratsaldeon. bien. Pues ya lo siento lo que te ha pasado, ya lo siento, vale. Y, pues Pues cosas que pasan. cosas que pasan. Pues hoy casi íbamos a suspender, pero de los ponentes que estaban con nosotros, Rashid, que es Rashid de Liunce, que es de Cataluña, el director de la revista Info Tal Cual, me acaba de mandar un WhatsApp que está con su hijo en urgencias. Vaya. Nadia Azucay, que es de Almería, que es Sin Fronteras, de una ONG Sin Fronteras, educadora social, pues hace unos días ha tenido un accidente de coche, entonces estará mal. Le va a sustituir su compañero Mende, que es del sindicato andaluz, trabajadores de andaluz o algo así, ese nombre no me... ¿Cómo es, Mindy? ¿Me escuchas? ¿Me puedes presentar si quieres, por favor? No. Tiene apagado el micrófono. Vale. Vale, es que tiene el micrófono apagado. Gracias. Vale. Sí, sí, soy Spitu Mendy, vengo en sucesión de Vale, Nadia, que ha tenido. ¿Nos puedes presentar para que los que oyen, para que hay, ese debate está ahora está ya emitido por Facebook, ¿no? Nos están escuchando gente, entonces después presentar un poco tu perfil, quién eres y bueno, para que te conozca la gente. Buenas tardes, compañeras, compañeros con quien comparto esta plataforma esta tarde. Soy Spitu Mendy, vengo de Senegal. Llevo 19 años y pico en Almería. He sido portavoz territorial del Sindicato de Obreros de Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores, hasta 2017. Me retiré porque me sentía quemado. Tendré que Almería, con sus 30, 40 mil hectáreas de invernaderos, quema. Vale. Tú, Mendy, habrás conocido la experiencia de Ejido, ¿no? Por primera vez en Europa que una población se rebela contra una población inmigrante. Me imagino que conoces bien el tema y bueno, para algunos aquello era como el principio del surgimiento de Vox, si puede llamarlo de alguna manera, el año 90. Han pasado ahora ya son 20 años, pero para algunos no es así, que el rechazo hacia lo que es inmigrante y la extrema derecha siempre ha existido en la sociedad española, que una sociedad que ha conocido el franquismo y el fascismo, y luego la falange, y luego hemos tenido grupitos de aquellos que han quedado por ahí, España 2000 y varios, bueno, en Cataluña luego lo que era lo de per Cataluña, lo de Anclada, vale. Tenemos una cosa que quiero hablar, es que Diana tiene un funeral a las 7, entonces le vamos a pasar el primero que habla ella porque va a tener que retirar. Entonces damos la palabra, bueno, no me he presentado. Bueno, puedes presentar Dina, tú, bueno, creo que mucha gente te conoce de sobra, que, bueno, Dina es pedagóga, es la directora de la revista digital que es Última Hora, ha sido asesora de Podemos. Así es, Dina, ¿no? Sí, O falta algo, o he dicho algo que no es correcto. no, correcto, correcto. Y de formación soy politóloga. Vale, muy bien. No sé si conoces a Diana. Diana ha sido
ex parlamentaria de IH Bildu en Euskadi. Bueno, estas cuestiones salió como parlamentaria y ahora de hacer recuentos de los votos de extranjero que viene por correo, pues perdió por poco el puesto. Vale. Diana es, joder, confundo con Dina y Diana. Vale. Diana es la responsable de cooperación del partido político de la coalición IH Bildu. Vale. Diana, tú vives aquí en Euskadi. Parece que nosotros somos una excepción. Por ejemplo, no, el tema de inmigración no es una estrella, no es un debate estrella, ¿no? Que cuando llega a las elecciones no es el tema estrella, digamos. Y la extrema derecha pasa como si no, bueno, Vox ha sacado un diputado, una diputada, la ha sacado en un territorio donde el voto de ese territorio vale el voto de una persona de Álava, vale 3 veces el voto de uno de Vizcaya, ¿no? Yo creo no sé, con muy pocos votos sacó una diputada. Vale, como he dicho antes, que parece que el discurso de la extrema derecha no cala aquí en Euskadi, no, tampoco la experiencia del barrio de San Francisco de Bilbao. Hubo un mitin de Vox ahí. Es un barrio muy poco conflictivo. Es un barrio donde se junta la inmigración, toda se ha juntado ahí, la pobreza, todo está ahí. Vox organizó un mitin ahí como para dar el palo ahí, ¿no? Que creía que desde ahí iba a sacar bueno, con el descontento de las personas que iba a triunfar. Pero creo que la ha votado solo una persona, creo, en ese barrio, ¿no? Una cosa así. Vale. No sé, muchas veces la gente me dice que somos una excepción, Euskadi, no somos una excepción. Es que además yo siempre he dicho que el derecho de la extrema derecha en España, el mejor sitio donde cala es Euskadi. Por ejemplo, la extrema derecha siempre se basa en ese discurso. Por ejemplo, los países nórdicos es que los inmigrantes viven de nuestros ahorros, viven de nuestra sociedad de bienestar. Es que a mí me llama mucho la atención como por ejemplo, Vox sacó muchos diputados en Andalucía. Es una comunidad que hablando de ayudas sociales casi no hay nada, por ejemplo, y no sé cómo se caló ese discurso y además hizo mucho el tema de inmigración, lo hizo en las elecciones. No sé, Diana, te paso para hablar, para que intervenir y a ver que nos explicas un poco cómo es el asunto. Sí, bueno, antes que nada agradeceros muchísimo a Jatorkin, bueno, pues este espacio, ¿no? Siempre es muy, muy importante poner encima de la mesa y además hacerlo de parte de personas migradas, ¿no? Yo creo que nosotras como personas migrantes que hemos atravesado estos procesos sabemos de primera mano lo que es el sufrimiento, cada una desde su espacio, cada una de una mirada diferente, pero sabemos lo que es, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos así lo vemos desde Euskal Herria Bildu, para nosotras es una premisa esto de los principios de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos, ¿no? Yo creo que esto es un elemento súper importante y que tiene que estar más vigente que nunca, ¿no? Y para ello, atendiendo precisamente a esa premisa, un pequeño inciso, y es precisamente pues, toda la solidaridad, ¿no? Con la República Árabe Saharaui Democrática y con el Polisario en esta situación tan difícil que están viviendo, ¿no? Yo creo que es ahora cuando tenemos que mostrar, y esto también hace parte de romper con un discurso hegemónico y de romper con un discurso y con un posicionamiento político hegemónico, ¿no? Yo creo que aterrizándolo a la realidad, estamos hablando de un principio fundamental y es el de los derechos humanos, que muchas veces no hablamos desde esa mirada, no hablamos desde ese prisma y es desde ahí desde donde nos tenemos que mover, desde esos principios de derechos humanos que plantean
en este caso, que esa ciudadanía universal se tiene que ver de una manera inclusiva. Hay una cuestión muy curiosa y es que cuando hablamos de los procesos de migración y cuando llegan las personas a nuestros lugares de residencia, hablamos de procesos de adaptación. Y es un término que choca completamente para quienes hemos vivido procesos migratorios, o para al menos muchas de ellas. A mí me choca muchísimo que hablemos de términos como adaptación, cuando realmente no se trata de adaptarnos a ningún espacio, se trata de generar una convivencia desde la diversidad cultural, cada una entendiéndonos precisamente desde las diferentes culturas, religiones, y además sabiendo, y yo creo que esto los gobiernos de turno no han sabido mirarlo, en ese racismo institucional, que son quienes crean leyes, como por ejemplo la ley de extranjería, ¿no? Que como bien se dice es una porquería, que crean leyes como las leyes de asilo, que generan protocolos contra el yihadismo con una excusa para criminalizar a la población migrante. Bajo ese prisma están haciendo un señalamiento a la población y no lo están hablando desde una perspectiva de derechos humanos y también de atender a las diferentes realidades. Porque en este espacio de debate, por ejemplo, no es lo mismo yo como persona migrante que procedo de Colombia a, por ejemplo, Spitú, que procede de Senegal, ¿no? Hay otra carga de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y desde esa mirada interseccional hay que ver esas cuestiones añadidas, ¿no? La raza, la etnia, la religión, todo esto que en ningún momento se tiene en cuenta y que además son más criminalizadas por ello, ¿no? Entonces yo creo que hay como una serie de cuestiones que se ponen encima de la mesa. Me gustaría aprovechar para dar algunos ejemplos bueno, pues de cuál es la acción que en este caso desde Euskal Herria Bildu se ha llevado a cabo, ¿no? Como bien decías hace un momento, por mucho que en muchas ocasiones nos dicen fuera del País Vasco, de Euskal Herria, nos dicen que vivimos casi en un oasis, sabemos perfectamente quienes estamos aquí que no vivimos en un oasis, ya nos gustaría vivir en un oasis. Para ello somos una organización que es independentista, que es soberanista y que aspira precisamente a tener un Estado independiente, pero que se basa en esos principios de diversidad en todos los ámbitos, cultural, funcional, sexual, desde todas las vivencias posibles. Y como no podemos ahora mismo, y tenemos un gran problema para ejecutar esas políticas propias, reivindicamos la necesidad de contar precisamente con un Estado, ¿no? Porque no se trata de un territorio geográfico determinado, sino que se trata de poder compartir con todas las mujeres y hombres que viven en este país, que por tanto son ciudadanas vascas, procedan de donde procedan, con los mismos derechos, ¿no? Y por ello hemos hecho una labor muy importante y yo creo que el punto de partida es poner de sujetas políticas a las personas migrantes, ¿no? Porque muchas veces se habla en nuestro nombre. Muchas veces se aplican políticas que se supone que van en nuestro nombre. Pero aquí tenemos un buen ejemplo y es el ejemplo mío. Yo soy una persona migrante procedente de Colombia que he estado 2 legislaturas parlamentarias en el Parlamento Vasco. He sido por 2 legislaturas parlamentarias y he podido, desde esa vivencia personal y desde ese proceso personal, contribuir a generar políticas que vayan precisamente en esto que decimos de no hablar por nosotras, sino de sabemos las dificultades, sabemos qué pasa en este caso, por ejemplo, con las ayudas sociales, ¿no? Que más allá de esos discursos populistas que a nivel mundial están calando fuertemente de diversas maneras, pero aquí ha calado un discurso, por ejemplo, de que los y las personas migrantes viven de las ayudas sociales, ¿no? Cuando realmente los datos están ahí, los datos nos dicen precisamente, y lo sabéis todas las que están aquí, los grandes aportes económicos y sociales que hace la población migrante, que estamos levantando y sosteniendo el planeta en estos momentos. Estamos hablando de la situación, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar. Están sosteniendo los hogares para que otras personas puedan emanciparse y por 2 duros y en situaciones de esclavitud. Estamos hablando de las recolectoras de fresa en Huelva que se están dejando la vida para que lleguen a nuestras casas los frutos producto de la esclavitud.
estamos hablando de todas estas cuestiones que son políticas, porque muchas veces cuando decimos además, no, pero si a mí no me interesa la política, no, es que lo personal es lo político. Y todo esto, el qué consumimos, con quién nos posicionamos o si no nos posicionamos también, todo esto es político. Y por tanto yo creo que es muy importante haber tenido esa oportunidad, en primer lugar, como militante política migrada, de haber formado parte de este foro institucional y en este caso ahora mismo de estar compartiendo en una formación política que no por sus palabras, no por sus declaraciones, sino por sus acciones está planteando realmente políticas emancipadoras en este sentido. Voy a poner un ejemplo y es, bueno, tuvimos la oportunidad de gobernar la provincia de Guipúzcoa y Donostia, que es conocida, el ayuntamiento de Donostia, y tuvimos la oportunidad de generar políticas que precisamente ayudaban a dignificar la vida de los colectivos de personas migrantes y refugiadas allí donde no estaba llegando el gobierno vasco o el gobierno estatal. Todas aquellas ayudas a la dependencia que no estaban teniendo en cuenta muchísimos factores muy importantes, o por ejemplo, aquí tenemos una renta de garantía de ingresos, una ayuda social, para que lo conozcáis, que dice que tienes que estar 3 años empadronada para poder acceder a esa renta de garantía de ingresos. ¿Dónde va a vivir una familia que tiene que esperar 3 años de llegar aquí con los problemas que sabemos que tiene el padrón, el acceso al padrón? Por mucho que hay una ley que en esta ley cualquier persona tendría derecho a estar empadronada aunque viva en la plaza de enfrente, porque hay una ley que establece la obligatoriedad, pero eso no se cumple. Eso no se cumple de manera sistemática y sabemos que lo que hace es pues, generar o bien redes de ayuda para empadronarse o mafias, que tengas que pagar un montón de dinero para poder empadronarte, para demostrar que llevas 3 años para acceder a esa renta de garantía de ingresos o, como sabéis todas y todos, para ese arraigo, para poder acceder a un permiso de trabajo. Por tanto, estamos viendo todo el entramado institucional que hace que no podamos acceder en igualdad de condiciones a todos los ámbitos de la vida social y política de un país. Y esto es fundamental, porque además esto es como tapar el sol con un dedo. La población migrante siempre ha existido, los flujos migratorios se han dado a lo largo de la historia y el futuro es el mestizaje, y esto es muy importante tenerlo claro. Esto es fundamental, porque lo contrario sería hacerse trampas al solitario o simplemente pues, ser racista, fascista, xenófobo y de extrema derecha. Hablamos del Estado español. Claro, cuando hablamos del Estado español tenemos que decir que, claro, hubo una dictadura, mucha gente conoce esa dictadura, pero lo que no sabe mucha gente es que no ha habido una transición como nos han vendido, que nos han vendido una transición modélica en la que de repente hemos pasado a un Estado democrático. No ha habido precisamente aquellas personas que formaron parte de un régimen dictatorial, murieron en sus camas después, por ejemplo, siendo miembros honoríficos de partidos como fue Fraga en el Partido Popular. Y todas estas personas, no solo en el ámbito institucional, en el ámbito judicial y en todos los ámbitos, se han perpetuado, han permanecido. ¿Y esto qué ha generado? Pues evidentemente ha generado una cosa que ya estaba, y es un racismo y una ideología política fascista que no se ha marchado y que continúa. Y que en estos momentos en los que en el Estado español han surgido formaciones políticas de carácter progresista que intentan generar avances en diferentes ámbitos, se ha generado, digamos, como una fragmentación de ese Partido Popular de Aznar que estaba completamente unido y que ahora de ese Partido Popular unido ha surgido Vox, precisamente también en un marco internacional en el que los populismos, en el que el fascismo estaba al menos en auge con una estrategia de fake news y de mensajes claramente en contra de los derechos humanos, con la connivencia de los medios de comunicación, porque en este caso los medios de comunicación juegan un papel fundamental. El papel de los medios de comunicación de complicidad con el fascismo sitúan a una persona que es desconocida en el punto de mira.
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque una cuestión son los medios privados, que no se pueden controlar, pero estamos hablando que los medios de comunicación públicos de las diferentes comunidades autónomas o del propio Estado español pueden, de una manera u otra, con su información, generar mayor adhesión en este caso, a estas formaciones políticas. Y las formaciones políticas también. Y os diré por qué. Por ejemplo, en el Parlamento Vasco, como muy bien ha dicho Sad, en esta legislatura ha entrado una parlamentaria de Vox. Pues ha habido una decisión mayoritaria en la Cámara en la que no se habla con el fascismo, no se le responde a ninguna intervención, no se le hace eco. ¿Por qué? Porque al fascismo se le combate, no hay que tener medias tintas y es la única manera que tenemos para afrontar directamente. Evidentemente, como gobierno, habría muchas cuestiones que poner en marcha. Por ejemplo, yo creo que en este caso, atendiendo al gobierno vasco, a mí no me gusta y me parece muy demagógico cuando, por ejemplo, firmamos en la pasada legislatura un pacto por la migración, que es un pacto, digamos, contra el fascismo, que lo firmaron todos los grupos políticos menos el Partido Popular, porque le interpelaba directamente, porque ha habido un gobierno, en este caso en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en la que ha estado Maroto, el famoso Maroto, que con sus mensajes populistas de ayudas sociales intentó romper y generar una batalla de pobres contra pobres. Y en esa batalla, a pesar, y esto es muy importante, y esto es un dato muy importante, que por desgracia esos mensajes populistas calan en la sociedad y no solo en un determinado grupo de población, en muchísimos grupos de población muy diferentes y de ideologías muy diferentes calan. Primero los de aquí, las ayudas son para nosotras, vienen a robarnos el trabajo. ¿Qué pasa? Que en época de bonanza, cuando vinieron tantas personas migrantes que eran tan bien recibidas, ahí sí estábamos bien vistas. Pero en el momento en el que hay una crisis económica, sobramos y nos quieren mandar fuera del territorio. Y esto es lo que está pasando en estos momentos. O si no sobramos, somos quienes tenemos que hacer los trabajos y la miseria esclavizante para poder seguir superviviendo y manteniendo a todas las familias que tenemos en nuestros países, ¿no? Esta es la realidad. Y en este sentido, por ejemplo, la ciudadanía juega un papel fundamental y lo vimos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde se unieron diferentes colectivos y fuerzas políticas para que un gobierno y un alcalde racista, mejor dicho, un alcalde racista, no gobernara en el ayuntamiento. Fue la primera fuerza política y nosotras, que fuimos la segunda fuerza política, cedimos la alcaldía a la tercera del Partido Nacionalista Vasco, unimos los votos para que Maroto no gobernara en Gasteiz, no le dejamos gobernar. Y después hubo una lucha muy grande para que no sacara un escaño y no sacó el escaño que quería sacar, en este caso, por Araba. Y esto es así, porque cuando se tienen medias tintas, cuando no se habla claramente y no se combate el fascismo desde las instituciones, desde los medios de comunicación y en todos los ámbitos, con las herramientas democráticas que tenemos para ello, pasan cosas como las que están pasando en estos momentos. Y por tanto, yo creo que es muy importante tener en cuenta la gran labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil en estos momentos están respondiendo a donde los gobiernos no llegan, o no quieren llegar, mejor dicho. Están sacando la gente adelante. Podemos poner ejemplo como Bilbao. Ejemplo, esa ciudad que es la capital del mundo, en esa ciudad que es la capital del mundo, está durmiendo en estos momentos muchísima gente refugiada que no tiene acceso a absolutamente nada y que llegan procedentes de otros lugares y que son las propias organizaciones de la sociedad civil las que están haciéndose cargo de estas personas, ¿no? Por tanto, todas estas cuestiones, que son muchas, y yo creo que es como un debate muy amplio, ¿no? Pero no da margen a ir sintetizando mucho más, pero yo creo que son mensajes que se lanzan para cogerlos en el debate, son estas y muchas otras cuestiones las que tenemos que ir analizando, pero yo creo que siempre, siempre, siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. Y eso
eso tiene que ser el punto de partida para poner líneas rojas en toda la acción política, institucional y social para combatir al fascismo. Lo dejaría aquí por el momento, lo siento muchísimo, tengo un funeral, son causas de fuerza mayor y ha sido un placer, me hubiese gustado quedarme para escucharos, pero lo siento mucho, no puede ser. De vosotros, pues que te vaya bien, Diana. Ha sido, la verdad, que ha sido una excelente intervención que has hecho, que has hablado, que has recogido. Yo he vivido esa época que hablabas de Guipúzcoa y la experiencia esa. Sí, cuando los partidos políticos ceden y cuando existe una voluntad, entonces se puede parar el fascismo, como la experiencia de Vitoria. Bueno, Diana, que si quieres seguir con nosotros, si quieres retirar, bueno, estaremos en otra ocasión, ¿vale? Hola, Dina. Hola. Bueno, un abrazo, Diana, y lo siento mucho. Muchas gracias. Vale. Dina, pues tú eres de la Comunidad de Madrid, me imagino, ¿no? Que eres de la Comunidad de Madrid, también es una excepción en otro sentido. Una comunidad gobernada y la llave lo tiene un partido de izquierda, de extrema derecha. La llave de gobernar la ha tenido y le sigue manteniendo, ¿no? Un partido de extrema derecha. Pasan cosas, por ejemplo, por Madrid, pues, hemos visto el famoso barrio Salamanca, ¿no? El famoso barrio Salamanca con todo su gente de élite y gente de burguesa que vive ahí. Una foto que ha dado mucho la vuelta, ¿no? Que una señorita manifestando con la chacha, ¿no? Con la trabajadora social, la trabajadora de hogar de latina, ¿no? Porque yo siempre me llama mucho la atención que ese discurso de que viene de un sector que tanto desprecian a la inmigración, un público que no queremos inmigrantes, pero detrás a su casa y tiene la trabajadora, ha trabajado hogares inmigrantes. Por ejemplo, en Ejido, por ejemplo, muchos empresarios de esos que salen hablando en nombre de Vox o algo así, seguramente que tienen igual el 80% de la plantilla inmigrantes y imagino que ilegales también. ¿Por qué existe dentro de la sociedad española esa hipocresía en ese discurso, decir una cosa y luego hacer otra? No sé, te doy el paso cuando quieres. Vale, bueno, antes que nada, daros las gracias a la Asociación Hathor-King por organizar este tipo de debates en un momento que creo que es clave, sobre todo por lo que acabas de contar, ¿no? Estamos asistiendo al auge de la extrema derecha y a la extrema derecha no solamente en España, por desgracia, sino a nivel europeo, donde vemos también que están experimentando pues eso, un rápido crecimiento que además les sitúa como posibles partidos de gobierno o como actuales partidos de gobierno, y eso en España lo vemos bien. Aquí en la Comunidad de Madrid, por desgracia, ideológicamente, quien está marcando la agenda política al Partido Popular es Vox, pero también lo vemos en Murcia, también lo vemos en Andalucía. Y estos partidos, y ya empezando por el final, que me gustaría hacer como una especie de un breve análisis de lo que ha significado Vox en España, ¿no? Un poco retrotrayéndonos a la historia de España para entender cómo hemos llegado a esa imagen que bien comentabas tú de los cayetanos en el barrio de Salamanca o de esas manifestaciones que son, bueno, eran grupúsculos y que ahora son personas que salen a la calle alentados por el fascismo de Vox, ¿no? que ha irrumpido con fuerza en el panorama político español. Y bueno, pues estos partidos, los partidos de extrema derecha se han caracterizado a nivel europeo y España no es una excepción, y luego hablaremos de ellos porque creo que no es una excepción. Se han caracterizado pues, por explotar de alguna manera sin complejos el discurso de la migración, ¿no? Un discurso racista, un discurso de una especie de indignación social con el objetivo de incrementar su perfil electoral
y que en algunos casos pues, se han denominado en términos más de análisis como partido antisistema con rasgos antidemocráticos, ¿no? En países, pues, por ejemplo, Francia, en Holanda, en Polonia o en Hungría, en la Hungría de Orbán, estos partidos pues, han alcanzado un alto apoyo popular, mientras que en España no habían tenido un espacio político hasta que irrumpe Vox con fuerza en 2018, que, como decía, modifica pues, radicalmente el tablero político español en un contexto además muy peculiar, ¿no? Bueno, en los tiempos de democracia, la extrema derecha española creo que fue incapaz de adaptarse, ¿no? a la nueva realidad democrática y a una sociedad que de alguna manera en las calles estaba diciendo que quería alejarse de los valores del franquismo. Formaciones pues, como la Falange de las Jons o Fuerza Nueva fueron incapaces de competir electoralmente con Alianza Popular de Fraga, que entre el 77 y el 79 consiguió atraer el voto conservador más rancio al cambio democrático. Y fue a partir de 1982, cuando desaparece la UCD, cuando se acelera el proceso de concentración de la derecha política bajo las siglas de Alianza Popular, pero sin dar la más mínima oportunidad a que la derecha radical consolide su espacio político. En los años 90, ya entrados los años 90, los partidos de extrema derecha en España tampoco supieron aprovechar muy bien la creciente crítica social hacia los sistemas democráticos europeos, donde la corrupción de los partidos tradicionales, los primeros efectos económicos de la globalización, el aumento del nacionalismo que favoreció en otros países de Europa a la extrema derecha, aquí en España no vimos ese proceso, ¿no? En los años 90 seguían siendo grupúsculos reducidos los que conformaban eso que llamamos extrema derecha, con la excepción del grupo independiente liberal, que obtuvo algunas alcaldías en Andalucía. Sin embargo, la derecha populista apenas tuvo protagonismo en un contexto polarizado en el que la corrupción golpeó exclusivamente al Partido Socialista en aquella época y donde no tuvo incidencia en el gran partido de la derecha, que era el Partido Popular. Y luego ya la tercera y último intento se produce en un contexto peculiar, que es el contexto de crisis económica de 2008 y de creciente corrupción del Partido Popular, y se produce entrado el nuevo siglo con denominaciones como España 2000, como con Plataforma per Catalunya o con Vox, ¿no? Y son estos partidos los que obtienen poco a poco algún concejal, alguna concejalía, utilizando un discurso muy duro contra la corrupción y sobre todo contra la migración. Pero su peso sigue siendo irrelevante hasta las elecciones andaluzas de 2008, donde Vox obtiene casi un 11%, ¿no? Y este cambio se fue consolidando tanto en las elecciones generales de abril de 2019, que sacaron un 10%, y tuvo su continuidad en las europeas de mayo de 2019, sacando también un 6%, que es lo que tienen actualmente en el Parlamento Europeo. Durante años, la polarización del discurso migratorio no ha tenido mucha relevancia dentro de la sociedad española, puesto que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, supo actuar de alguna manera como barrera de contención. Es decir, no había una politización alta del tema migratorio y el gran peso de la migración era de América Latina y había una continuidad con las políticas migratorias del PSOE y del PP que dejaban poco espacio político a partidos que hacen bandera con el discurso antimigración. No obstante, como decía antes, con la crisis de 2008, la crisis financiera y sobre todo con sus consecuencias, es decir, el desempleo, la precariedad, sobre todo la desigualdad, fortaleció el discurso antimigratorio y ultranacionalista de Vox. Y eso ha permitido que la extrema derecha alcance por primera vez en España cuotas electorales que nunca habíamos visto en la historia reciente de nuestra democracia, ¿no? Lo vemos pues
en Andalucía, lo vemos en Murcia, lo vemos también en la Comunidad de Madrid, que no solamente es en términos electorales, sino que en términos hegemónicos en los que parte o la mayoría del votante de Vox no podemos considerarle fascista, ¿no? Entonces, con lo cual, algo está haciendo Vox, que luego pasaré a explicar brevemente las principales hipótesis de cómo un partido que bebe fundamentalmente del partido del PP, y por eso creo que España no es una excepción, porque el discurso racista, el discurso anti-inmigración, el discurso de búsqueda de un enemigo de fuera siempre ha existido. Lo que pasa es que había existido dentro del Partido Popular y era minoritario en términos hegemónicos, y ahora pues hay una ofensiva por parte de las élites, porque Vox no deja de ser parte, aunque discursivamente sea un partido populista, porque se identifica pues, con ese análisis politológico que hacemos en cuanto a cómo se sitúan o cómo se autoperciben ellos, pero la realidad es bien diferente. Ellos forman parte de una élite, sus políticas tienen que ver mucho con la defensa de un status quo que tiene mucho que ver con el Partido Popular y con la derecha tradicional y con el conservadurismo tradicional. Si bien podemos decir que Vox se sitúa en el margen entre el conservadurismo tradicional y el fascismo, ¿no? Ahí es donde está la extrema derecha. Hay otra hipótesis explicativa para comprender el periodo donde no hubo presencia de extrema derecha en España, y es aludir a la volatilidad de un clivage clave en el mapa político español que tiene que ver con el centro y la periferia. Es decir, la polarización ha sido una constante en la historia de nuestra democracia. El conflicto con los partidos nacionalistas vascos y catalanes ha servido también como campo de batalla que ha dejado muy poco espacio al debate público. Pero esa polarización que divide la población española y que ha sido durante muchos años un potente instrumento electoral que ha favorecido a la derecha tradicional y que de alguna manera explica la dificultad que ha tenido la extrema derecha para entrar en el sistema, ya que el espacio de valores tradicionales, la defensa de la nación española, el centralismo político, ha estado muy ocupado por el Partido Popular. Cuando se recrudece el llamado conflicto territorial catalán, que culmina con esa declaración de la independencia de Cataluña en octubre de 2017, y con la posterior y actual judicialización de la política y del proceso independentista, eso hace que emerja también electoralmente una extrema derecha que se sitúa con mucha radicalidad en contra de lo que supone una España plurinacional, una España con una idea más soberanista en la que exista pues, la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en ese discurso donde también bebe Vox, ¿no? No solamente en contraposición a lo que supone la llegada de los migrantes, sino también de una parte propia de la identidad española, vasca, catalana, gallega, incluso andaluza, etcétera, y salen ellos diciendo no, 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 nosotros vamos a defender la España pura, nuestra España, nuestra identidad, etcétera, aunque sea una idea surrealista, porque no existe, porque la propia historia de España es una España rica, porque la conforman pues diferentes identidades, diferentes personas que como nosotros hemos venido de diferentes lugares del mundo y que no dejamos de sentirnos españoles, vascos, catalanes, migrantes al fin y al cabo, y que no encajamos en esa idea de España que, como digo, es surrealista porque no es real, ¿no? Porque si tú sales a la calle en Madrid, en Bilbao, en Granada, la gente convive y convive de una manera diferente a la que le gustaría que Vox existiese, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues en este contexto, el discurso de extremo centralismo o radical nacionalismo de Vox en contraposición a la debilidad percibida por la respuesta que tenía Rajoy al problema territorial, abrió ese hueco electoral que ha ocupado Vox y que ha contribuido de alguna manera a radicalizar aún más el discurso territorial del PP y en menor medida de Ciudadanos.
Y en este sentido, la extrema polarización del debate, por ejemplo, España y Cataluña, junto con los numerosos casos de corrupción del PP, han supuesto factores importantes que han permitido que Vox haya podido tener cabida en un espacio político que tradicionalmente ha estado ocupado por el Partido Popular. Luego lo de la excepción, España como excepción, como decía, no es verdad. Y traigo el ejemplo claro de Abascal, ¿no? ¿Quién es Abascal? Y Abascal es el Partido Popular antes de ser... Nosotros lo conocemos mucho aquí, por aquí. Lo conocéis muy bien, exactamente, en Álava. Viene de una familia política, estuvo 35 años su padre viviendo de la política en el País Vasco, en Álava. Primero, además, dentro de Alianza Popular, que como sabéis, heredera del franquismo, y posteriormente en el Partido Popular de Álava. Y su hijo, Santiago Abascal, el actual líder de Vox, amiguísimo de Esperanza Aguirre, de la condesa Esperanza Aguirre, que fue ella quien le puso una fundación, la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, con sueldo unos 80.000 euros brutos anuales, pero sin ningún tipo de actividad conocida, que casualmente además deja ese puesto justo el día en el que se constituye Vox como partido. Con lo cual, no podemos olvidar que, a diferencia de la extrema derecha en los países europeos, Vox es una extrema derecha cutre, en el sentido de que viene de donde viene, no puede evitar desprenderse de ese pasado del Partido Popular, y además discursivamente quiere o pretende ser una especie de trampa a la española, pero con tintes conspiranoicos y con un discurso basado totalmente en fake news, ¿no? La compañera Diana, antes de irse, lo explicaba muy bien, ¿no? Cómo se ha sustentado el discurso de Vox en falsedades, en mentiras directamente, en bulos, ¿no? Y ha creado un caldo de cultivo social en el que, por desgracia, en un contexto de crisis, pues mucha gente, mucha parte de la sociedad, pues no tiene capacidad para poder indagar si realmente lo que está diciendo Vox, de que el ingreso mínimo vital se lo están llevando los marroquíes, por ejemplo, es verdad o es mentira. Y como son cuestiones que tienen que ver con el dinero, con lo nuestro, con ese individualismo que por desgracia ha triunfado gracias al neoliberalismo, ¿no? De primero lo mío y primero me preocupo por lo mío, en lugar de pensar colectivamente en dar una respuesta colectiva a los problemas que nos afectan a todos, y que si hoy me afecta si hoy le afecta al vecino, si hoy le están desahuciando a él, probablemente mañana pasado me pueda tocar a mí, y por lo tanto, y ahí es donde tiene importancia la política, los problemas hay que solucionarlos colectivamente, y ellos lo que hacen precisamente es decir la antipolítica, ¿no? Que los políticos no sirven para nada, etcétera, etcétera, cuando son ellos los principales políticos que viven de la política desde hace 20, 30, 40 años, con chiringuitos, con subvenciones, pero le dan la vuelta al discurso y sitúan al migrante como el problema principal de nuestra sociedad, cuando sabemos perfectamente... al hilo que estás diciendo, Dina, Sí. permítame que te corto, esos partidos de extrema derecha parecen que, al hilo que estás diciendo, con el recorrido que has hecho, con el surgimiento, que parece que están adaptando un poco su discurso o están cambiando su discurso para atraer a otra población, a otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, empiezan a usar conceptos que hasta hace poco eran de izquierda, ¿no? Justicia social. Por ejemplo, en Madrid tenemos hogar social, ¿no? Hogar social, y algunas asociaciones también que están vinculadas a ella, que reparte el banco de alimentos. ¿Vale? Sí, ojo, un banco de alimentos solo para españoles, es decir... Españoles. Sí, Vale. sí. Vale, no sé si, pero yo tengo la nacionalidad, no sé, me considero también español. Para ellos, no sé. Para ellos nunca dejamos de ser migrantes. De todas formas, Migrantes. es un discurso perverso, porque, como decía, es hipócrita absolutamente. Cuando ellos dicen que no queremos un estado de autonomías, no queremos subvenciones, no queremos que los políticos cobren mucho dinero, pero si son ellos los primeros que viven de la política desde hace mucho tiempo, son ellos los primeros que han puesto en marcha
chiringuitos y llevan viviendo de ellos un montón de tiempo. Son ellos los que en las comunidades autónomas, se ve por ejemplo claramente en Andalucía, los que están manteniendo esos chiringuitos y tienen a gente, a liberados, políticos, asesores, etcétera, etcétera, que viven de la política. Entonces ese discurso no vale porque es falso, es tramposo y es mentira además. Y lo mismo con ese discurso de supuestamente justicia social, cuando luego en la realidad, en los hechos, en las medidas, en las propuestas, son claros, son medidas de extrema derecha, son medidas económicas ultra conservadoras, son medidas que van en detrimento de la clase trabajadora, ¿no? Y por eso creo que es importante y es fundamental el trabajo, no solamente que hace, o sea, que hacen los medios de comunicación, sobre todo, o el que no hacen algunos medios de comunicación, y el de la sociedad civil. Yo creo que es clave que seáis vosotros y vosotras los que intentéis de alguna manera concienciar y sensibilizar a la sociedad de que es un discurso falso, tramposo, y que al final los que se benefician son ellos, son las élites. Es Abascal, es Esperanza Aguirre, son los mismos, solo que bajo otros nombres, otras siglas, con un discurso más radical y más duro. Por ejemplo, Ciudadanos. Cuando nació Ciudadanos fue, y lo dijo así un directivo del IBEX, vamos a crear un Podemos de derechas. Y lo dijeron así abiertamente y crearon Ciudadanos. Luego Ciudadanos ya no les valía, ya no les sirvió, y por eso ha ido perdiendo fuelle y ya no representa a la gente del IBEX como antes. Ahora están apoyando económicamente, financieramente, mediáticamente a Vox. Por eso está también ese auge de la extrema derecha en Vox. Ahora veremos, no sé bien, yo no me aventuraría a decir que Vox va a seguir estando reforzada como a día de hoy. Lo hemos visto con la fracasada moción de censura y cómo de alguna manera el establishment, el régimen, está intentando hacer crecer al Partido Popular en un contexto en el que el gobierno progresista pues va ganando terreno. Pero ojo, yo creo que Vox no va a dejar de existir de la noche a la mañana, va a seguir estando ahí, va a intentar seguir capitalizando ese discurso social, pero tramposo y falseando la realidad con un discurso de fake news, de bulos, de desinformación. Por eso hay que estar alerta, conocer bien quiénes son, de dónde vienen y sobre todo combatirles y no dejarles ni un solo espacio donde puedan crecer. No sé si son bocetos o unos voces por ahí aislados. Por ejemplo, ayer estuve viendo un vídeo que era el líder de Vox en Parla, pues creo que conoces el Parla, y decía que ahí han sacado 30% de votos, ¿vale? De los votos del pueblo. Y decía que que él no es racista ni anti-inmigración, no, solo que él no está contra que vengan personas de fuera ilegales y empiezan a ocupar pisos y eso. Y además decían que vino de un sector que era de izquierda o algo así, antiguo. No sé si esto es casualidad o como que ha pasado en Francia, por ejemplo, el Frente Nacional. El Frente Nacional cambió su discurso y ya no habla ya no tiene un discurso anti-inmigrante, no, tiene un discurso anti-inmigrante ilegal. Dice, y además lo dice claramente, nosotros no somos ni racista ni fascista, somos realista. No sé si esto, por ejemplo, bueno, el famoso ciudadano Cameron, ese de Camerún, que está en Vox, bueno, está bien que él está fomentando ese discurso dentro de Vox, que yo soy contra la gente que viene aquí a vivir de las ayudas, que él es un trabajador, no sé. No sé, a mí me preocupa, no sé si ese discurso es real o hay detrás, esconde algo ahí, no sé. Bueno, hay un elemento clave y es que el hecho de que haya un negro en Vox no significa que el negro de Vox no sea racista, es decir, que él puede tener perfectamente, de hecho lo tiene, un discurso absolutamente reaccionario contra la gente de su propia condición racial. No voy a decir con su condición social porque él no representa ni forma parte de la clase trabajadora de nuestro país, ¿no? Por tanto, es eso. Pero la realidad es que trampean de Trump y falsean la realidad con un discurso
que intenta seducir de alguna manera a toda esa gente que está descontenta en un contexto de crisis de legitimidad de la propia democracia representativa, en un contexto de crisis económica o de crisis sanitaria como la actual, que en lugar de trabajar, pues como haría, aunque ideológicamente no lo comparta la derecha a nivel europeo, pues con su ideología, con su conservadurismo, con su modelo económico que es antagónico al que yo, por ejemplo, me gustaría tener en nuestro país o en Europa, ellos lo que hacen es crear una realidad inexistente. Es decir, cuando ellos hablan, por ejemplo, del problema de la ocupación, o de que los magrebíes, los niños y niñas que vienen huyendo del hambre, de la guerra y de la miseria, y vienen aquí a España sin sus padres, sin sus familiares, sufriendo pues un proceso psicológicamente tremendo que les va a marcar para el resto de su vida, y que intenten instrumentalizar ese dolor y toda esa situación por la que están pasando para decir que vienen a violar o que están aquí asaltando las casas y creando alarma social, cuando los que asaltan las casas son policías y jueces que están respondiendo a unas leyes injustas, que están desahuciando a familias enteras que viven en una situación de vulnerabilidad, y que no se está respetando un derecho fundamental, constitucional, que es el derecho a una vivienda digna. Y entonces, en lugar de hablar, como por ejemplo como te decía, la derecha a nivel europeo, pues aunque no comparta esto, no creo que nunca escuchemos a alguien de la derecha más europea crear un problema donde no existe. Es decir, cargarle el muerto, entre comillas, a unos pobres niños indefensos que no tienen nada que ver con la situación económica y sanitaria que tenemos hoy en día, para intentar justificar su discurso, para captar votos, engañando a parte de la población, para luego hacer políticas cuando llegan al gobierno, como están en la Comunidad de Madrid, en Murcia y Andalucía, aplicando, que van en contra de esa mayoría social. Por lo cual yo creo que no hay que dejarles espacio y hay que combatir ese discurso y mostrar desde los medios de comunicación, desde los colectivos pues eso sociales, es, desde la sociedad civil es lo que tenemos que hacer. Voy a pasar la palabra a Mendy. Hola, Mendy. ¿Me escuchas? Te quito, sí. Sí. Quito Hola, el silencio del micrófono y ya estoy contigo. Dime. Vale, te escuchamos bien. Vale, tranquilo. Bueno, pues como eres una activista que vives por ahí, por Almería, ¿no? Pues cerca de Ejido, ¿no? El famoso campo de plástico que hay por ahí, ¿no? Antes estuvimos hablando, tú y yo, estábamos diciendo, por ejemplo, esa población o ese sector de la sociedad que también que se identifica con este discurso de Vox contra inmigrantes, muchos de ellos son dueños de invaderos de terrenos ahí, ¿no? Y que usan y que van a escondidas, buscan al inmigrante y además ilegal, para pagarlo cuanto menos mejor, ¿no? Para ellos, para pagarle menos, vale. Sí. Esa hipocresía, que tenemos, a ver, ¿de dónde viene esta, por ejemplo, una persona que públicamente, pues, anti-inmigrante, pero cuando vas a su terreno, la mayor, pues, hasta 90% es igual, uno más, y son inmigrantes? Primero agradecer la invitación, estar con compañeras tan politizadas, tan comprometidas con la migración, realmente me emociona y me da mucha alegría de contar lo que realmente es esta hipocresía que dices. Tú sabrás que realmente hipocresía es la guerra económica, hipocresía es el imperialismo, hipocresía es España, donde el sol nunca se ponía, un imperio tan vasto que ha ido hasta América Latina, que ha ido todo, que cubría tanto, un imperio tan vasto. Ahora España es esta España que cierra fronteras. Verás que la hipocresía no es de hoy. Cuando hablamos del discurso de odio, no es de hoy. Cuando Hitler habló
de raza pura no tenía Twitter, no había WhatsApp, no había redes sociales. Entonces, que la especie humana es tan ingrata que realmente cuando dicen, si vamos a la origen de la especie humana, no somos de Adán y Eva y todo esto, que somos del mismo padre, somos hermanos, somos primos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto hoyo? Eso es lo que tenemos que analizar y decir, realmente no nos reconocemos. Yo, cuando he llegado aquí en 2001, unos meses después del pogromo de Elegido, veía la miseria de mi colectivo, el colectivo migrante. Viniendo de una lucha, dije, tengo que comprometerme, tengo que entrar a ayudar, disminuir. Y en aquel entonces, los mismos agricultores venían en casas donde vivían los migrantes para pedir si realmente había uno que acababa de llegar para contratarlo. Bueno, entre comillas, porque no hay contratos, te llevan a trabajar hoy 2, 3 días y te echan como un objeto. Bien, Elegido, yo creo que no es la constitución de Vox. Vox ha emergido hace poco. Nosotros nos enteramos de Vox. ¿Quién te dice que no es PP? Porque si son disidentes del PP, llevarán tiempo gobernando Elegido. Y son los mismos que nos atacaron en 2000. Entonces aquí yo no veo Vox, aunque realmente surjan con otro nombre, son los mismos ciudadanos de esta tierra sin conciencia, incultos, gente sin cultura, que no piensan realmente, porque lo que tú decías, Juan Enciso lo dijo, por la mañana todos perfecto, pero a las 8, después de las 8 de la tarde, sobra. Es decir, que el inmigrante solo es fuerza de trabajo. No lo quiero ver en la cafetería. No lo quiero ver en los espacios físicos como el banco. No quiero encontrar a un migrante en el ambulatorio. Tengo que venir, entrar y salir a hacer lo que está pasando cosas muy graves. Porque después de esto nos estamos peleando entre nosotros. Porque el discurso de Vox, del PP, que yo escuché a Aznar en 2002, 2003, decir que si hay tanta delincuencia es que ha llegado muchos inmigrantes. Entonces, no echarte la culpa a Vox, echar culpa a los ejidenses, a los españoles, a los almerienses. Si hay auge de la extrema derecha, es que ellos son los mismos que nos atacaron en 2000, que nos han explotado durante todas estas décadas y que siguen haciendo lo mismo. La mentalidad, la incultura de mis vecinos me da vergüenza, porque me siento de aquí. Y llevo 20 años aquí, ya no voy a Senegal. Llevo 20 años aquí luchando por los derechos humanos. No he luchado por los derechos de espíritu, he luchado por los derechos de todos los trabajadores como sindicalista. Que un político pida mi expulsión porque estoy diciendo que aquí los trabajadores están explotados, que no tienen el convenio, que no cobran lo que realmente una persona que trabaja tiene que cobrar de manera digna. Es algo social que se tiene que aplaudir. Hoy estoy en una situación de que tú tienes que salir de aquí. Llevo años luchando para obtener la nacionalidad y me ponen una notificación denegatoria como no he demostrado lo suficiente cívico que soy.
¿Por qué? Porque si la Guardia Civil me detiene en el ejercicio de las funciones que son defender los derechos de estas personas que dan de comer a todos los españoles, a nosotros todos los días nos llega un tomate, un calabacín en la mesa, es gracias a la fuerza de estos trabajadores invisibles, indocumentados, que Vox quiere expulsar. Es realmente inentendible, que no se puede realmente entender por qué los que se dicen de izquierda, que somos muchos, que no se ven en la calle de Almería cuando se trata de manifestar contra esta xenofobia, contra este racismo. ¿Por qué dejarle espacio a Vox en el ejido? ¿Por qué votar a Vox si no somos racistas? Es que crear un partido, la compañera Diana cuando dijo que no le dejaron espacio en el Parlamento vasco a Vox, ¿por qué? Estos españoles indignados, indignadas, no han hecho lo mismo en Roquetas de Mar, porque gracias a Vox, Gabriela Mate está gobernando en Roquetas. No tenía la mayoría para llegar a gobernar. El discurso de Hoyo está realmente haciendo daño a la humanidad y nosotros, como activistas, como lo que estamos haciendo hoy, para contestar qué tenemos que hacer para frenarlo, es movilizar, es no callar. Dina lo ha dicho perfectamente bien, que nosotros hoy no podemos frenar la migración. El mestizaje está en camino y es inevitable en España. La España raza pura no existe hace ya mucho tiempo. Somos españoles negros, somos españoles de origen magrebí, somos españoles de origen latinoamericano, somos todos, constituimos una nueva ciudadanía. Y esta ciudadanía se tiene que mirar con ojos igualitarios para evitar lo que pasó en Francia. En Francia, los franceses se desgarraron mucho tiempo. Acordamos de los disturbios de los años pasados en Francia. Lo vamos a tener aquí, porque desprecian al negro, desprecian al marroquí, desprecian al otro. Este Hoyo va a traer muchos disturbios en España. Ya tenemos aquí en el Ejido la calle Pablo Escobar, tenemos la Mojonera, la calle Solera. En Roqueta tenemos 200 viviendas y en la Almería capital el Puche, que son barrios donde realmente hay guetos, hay exclusión social, hay discriminación, hay ataques, cargas policiales diariamente. Vox explota una situación que el bipartismo no supo gestionar. Cuando llegó la crisis, no supieron explicar de dónde venía la crisis. Y dijeron, los extranjeros os están quitando puestos de trabajo. Mentira que cala. Yo busco votos, digo, por culpa de esa, culpa de divina, que no podés acceder a estos puestos de trabajo. Y la incultura ayuda en este lugar, leer Juan Goytisolo, Campos de Níjar. Y veréis de dónde venimos, en Almería. Somos la última provincia de España. Entonces tenemos este problema de conciencia, tenemos el problema de incultura que añadida a un discurso xenófobo, un discurso de rechazo, cuando van hasta la frontera sur para decir que esto es una invasión, que son los principales partidos de oposición, hoy, cuando lo hacen, estamos en riesgo. Dejo aquí hasta que lleguen las preguntas. Vale. Mendy, una cosa. Como decías, que ese discurso de rechazo y
y usar el inmigrante como el culpable, no, sigue, no ha bajado, sigue. Aunque hemos cogido menos refugiados de la cota que han dicho. Aquí en el Estado español se cogió menos de que anunciado por cada país. Han bajado la llegada de inmigrantes este año por la pandemia, por el cierre de fronteras. Las estadísticas, los datos siguen diciendo que el inmigrante aporta más de lo que recibe. Y aún todo ese discurso no ha bajado ni ha cambiado. Ese discurso sigue. Y sigue, la amenaza de inmigrante sigue presente en los discursos de de esos políticos, ¿no? De que son cercanos a la extrema derecha. Una cosa que me has comentado antes, por ejemplo, cuando nombraste a Hitler, ¿no? A Hitler, no sé. Yo creo que, a ver, Hitler no es una persona que empezó a chuchear así, diciendo cosas. Hitler sabía que el discurso anti-judío estaba calado, la sociedad existía. Y solo hacía falta alguien que suba al escenario a liderar ese discurso. Yo creo que en Andalucía pasa lo mismo. No sé, solo hacía falta alguien que suba al escenario para liderar ese discurso. Imagino. Claro. No sé si me corriges o no. No te voy a corregir. Es esto, es decir, que realmente todo estaba preparado, había que saber hacer propaganda. Que Hitler tenía un discurso de alguien con carisma y eso es lo que ha pasado. Escucha los discursos, escucha a los discursos de estos partidos actuales. Tiene realmente algo que si tú no eres crítico, te deja convencer, pensar que es real. Te digo, aquí, en la zona donde estoy, hay mucha gente que no sabe ni escribir su nombre, que son españoles, que son dueños de tierra. A esta gente, cuando están frente a problemas y les dices que tu problema viene de tal partido y de tal persona, te creen. Entonces, aquí realmente no hay nada que de nuevo. Es decir, que todo es retocado. El discurso antiguo que sigue y que cala. No hay realmente elementos nuevos que cambian. Somos las mismas personas, seguimos necesitando a la mano de obra, pero seguimos oyendo a este extranjero que acaba de llegar. ¿Vale? Elegido, Almería, no se moverá, seguirá creciendo, porque cuando nosotros hemos llegado hace unas décadas, los pueblos eran chiquititos. Hoy han crecido, son elegidos, está a 80.000 habitantes, cuando en 2000 quizás eran 30.000. Roqueta está haciendo algo cuando no era esto. Y hemos visto crecer gracias a la mano de obra extranjera. Si un día, por milagro, se frenara la llegada de los migrantes y que se deportara a los que están, verá cómo vamos a caer en una crisis económica sin precedente en España. Pues eso es, seguiremos diciendo lo mismo, pero que no vamos a tener oído, que oyentes no quieren entenderlo, pero saben perfectamente que el migrante que viene hambriente necesita trabajar. Y cuando te dan trabajo, parece que te dan una limosna. No te pagan lo que te tienen que pagar. No quieren que entienda español, que sepas hablar español para no poder reivindicar tus derechos. En cuanto pueda hacerlo, te echan. Eso es el sistema que nos hace sufrir lo que estamos sufriendo. Y digo, mientras el migrante no entienda esto, van a seguir prosperando. Pero tenemos que unirnos, tenemos que formar
Y es lo que, por ejemplo, el sindicato que llevamos aquí está haciendo, autoorganizar a los trabajadores, formarlo, aprenderlo a descifrar algo, decir, jefe, no estoy contento con lo que me está pagando, y llevarlo ante los juzgados. De esta manera vamos a entender que en un país de derecho no hay que dejar pasar a los xenófobos, a los racistas, a los explotadores. Así de claro, y así trabajamos. Vale. No sé, Dina, ¿tienes algo que aportar o no sé, cómo lo ves? ¿Qué te ha parecido lo que ha comentado Emende, ¿no? Dice que ese discurso arraigado, ese discurso ya estaba en la sociedad, solo alguien tenía que liderar ese discurso, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, hay una cosa que creo que a veces se nos olvida cuando hablamos del discurso racista, fascista de la extrema derecha, ya sea en Vox, o como decía antes, esos grupúsculos que siempre han existido, pero que nunca han protagonizado dentro del tablero político español, no han tenido ninguna relevancia. Yo creo que es fundamental también hablar o identificar en lo que a nosotros nos respecta, es decir, a la población migrante, la clave de todo, ¿no? Que es la ley de extranjería, una ley de extranjería injusta, una ley de extranjería, ya que está, como bien comentaba Mendy, el derecho es fundamental, vivimos supuestamente en un estado de derecho y vivimos supuestamente también en un estado democrático y por tanto tenemos que utilizar esas herramientas, ¿no? Si hay una ley que es una ley injusta, pues esa ley injusta hay que cambiarla. Y yo creo que los colectivos migrantes llevan denunciándolo muchísimo tiempo y no hemos sido capaces a día de hoy de impulsar un acuerdo social que no solamente involucra a la población migrante, sino un acuerdo social global entre toda la población española para poder decir que esa ley injusta es una de las causantes de que haya desigualdad, de que haya mujeres trabajadoras, empleadas del hogar que viven en una situación de absoluta precariedad y de explotación, que los trabajadores, manos de obra barata que traen diferentes gobiernos a España cuando necesitan mano de obra barata en el campo y que luego desechan como si fuesen trapos sucios porque no quieren saber nada de la población migrante aquí cuando las cosas se ponen un poco feas en tiempos de crisis. Y recuerdo, fue precisamente el Partido Popular que en los años 2000 abogó por una regularización masiva de la población migrante porque necesitaba mano de obra barata en tiempos de superávit, porque quería que la construcción, que era un trabajo que no quería hacer la mayoría de la población española, pues lo hiciesen gente que encima iban a cobrar menos, ¿no? En unas condiciones de explotación. Y luego cuando llegó la crisis, pues los primeros señalados y a los primeros que se les expulsa es precisamente a la población migrante. Y esto no es una cosa propia del Estado español, es que es una cosa intrínseca al neoliberalismo y al sistema capitalista. El sistema capitalista, en su acumulación por desposesión, siempre va a tener a unos viviendo a costa de otros. Siempre va a haber alguien que viva en unas condiciones peores para que tú vayas a progresar. Y eso lo hemos visto también en relación a la historia del movimiento feminista y de cómo una mujer, digamos, dentro de la modernidad, del estado de bienestar, cuando una mujer occidental ha podido avanzar en cuanto a derechos, en cuanto a igualdad, muchas veces ha supuesto que hubiese otra mujer que posibilitaba, por ejemplo, la conciliación de esa mujer, ¿no? Y lo dicen, por ejemplo, las empleadas del hogar aquí en Madrid lo dicen perfectamente, ¿no? Que cuando unas rompían el techo de cristal, otras recogíamos los platos rotos, otras recogíamos los cristales rotos, ¿no? Y yo creo que es fundamental identificar eso, ¿no? Identificar la matriz dominante, la matriz explotadora, que es la matriz capitalista, que ha hecho, que hace que la cuestión de clase, la cuestión de género, la cuestión de raza se entrelacen. Por eso es fundamental que entendamos esa cuestión para poder explicar y para poder avanzar
tanto socialmente como democráticamente en España, en Europa y en el mundo, porque si no, siempre va a haber alguien explotando a alguien. Y si queremos realmente pelear contra la desigualdad, contra la precariedad, hay que ir al centro, a la raíz del problema, identificando esa matriz dominante, esa matriz económica y ese sistema capitalista que nos explota a todos. Nina, hay una cosa que es muy clara, que creo que estamos de acuerdo todos, que Europa cada vez es más de derechas, más políticas de neoliberal. ¿Qué se puede hacer desde movimientos sociales y la sociedad civil para frenar ese auge? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, antes Diana comentaba que en el Parlamento Vasco, por ejemplo, los partidos se juntaron y decidieron que no responde a aislar a esa diputada que es de Vox. Aislar no responde a eso. ¿Qué se puede hacer desde los movimientos sociales, por ejemplo, o la sociedad civil? ¿Qué se puede hacer para frenar esto? Primero tiene que haber un compromiso global, ¿no? Yo muchas veces, antes de tener este periódico, La Última Hora, yo era la responsable de migraciones en Podemos en la Comunidad de Madrid. Y trabajando con muchos colectivos migrantes, te dabas cuenta de que a pesar de que hay un discurso que nos une como sujetos políticos, que no queremos que nadie nos reivindique, sino que seamos nosotras y nosotros con nuestras propias voces, con nuestra propia lucha, con nuestro proceso, con nuestras vivencias, experiencias, conocimientos, etcétera, etcétera, las que protagonicemos ese cambio, sí que es verdad, o al menos aquí en la Comunidad de Madrid, no conozco el caso de Euskadi, que tendemos a fragmentar las luchas, ¿no? Y que hay muchas asociaciones de marroquíes por un lado, pero por un lado. Luego muchas asociaciones de colectivos colombianos, y luego los ecuatorianos, y luego los senegaleses, pero no hay una identidad conjunta, ni un discurso real, ni unas acciones prácticas de decir, venga, nos vamos a juntar, pero no solamente porque compartimos un discurso, compartimos ideológicamente la necesidad de cambiar este sistema, etcétera, sino que vamos a proponer y poner en marcha, pues a través de una iniciativa popular, leyes, o vamos a manifestarnos en contra de la ley de extranjería o tal, y que no sean simplemente en fechas señaladas, como por ejemplo el Día del Migrante, que es ahora en diciembre, sino que sea algo que se haga en la práctica diariamente. Y yo creo que ahí, no sé, no conozco el caso de Euskadi, debería haber más colectivos emigrantes, pero que no esté tan fragmentado, es decir, que pueda haber un colectivo que una a ecuatorianos, colombianos, senegaleses, marroquíes en la misma lucha y ¿por qué no? También con la sociedad española, porque al final estamos peleando por la justicia social, estamos peleando para que España y el País Vasco, Cataluña, etcétera, sean un país o países mejores, que avancen hacia una sociedad mejor, y esto involucra a todo el mundo, no nos involucra solamente a nosotros porque somos de origen marroquí o porque somos de origen senegalés o lo que sea, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de identificar que esa lucha es global y que nos concierne a todos y a todas. Y yo creo que a nivel partidista, a nivel institucional, por desgracia, muchas veces los partidos políticos también caen en esa cuestión partidista, ¿no? De, no, voy a hablar yo de lo mío porque yo quiero ganar votos y yo soy yo. Y si yo me junto muchas veces, pues igual se diluye mi mensaje, mi discurso, lo que sea, y no. O sea, hay cuestiones que están por encima de las cuestiones partidistas y yo creo que al fin y al cabo está en juego incluso la propia democracia. Es que Vox pone en peligro los propios cimientos de la propia democracia y hay que ser consciente de eso. Y tal vez igual también desde movimientos sociales, desde los colectivos inmigrantes, tiene que implicar más en el ámbito político. Yo me echo menos, por ejemplo, ver a alguien como tú, por ejemplo, que diga que tienes una voz así, presente. Me echo menos de ver inmigrantes, por ejemplo, en sindicatos, una voz que sea así muy pues presente aquí en un sindicato. Yo creo que tenemos que apostar más por la participación política, tenemos que involucrar partidos donde está la decisión, donde se dice, la decisión suele estar ahí. Entonces creo que yo me acordé hace mucho, los años 80, por ejemplo, había una asociación que era fuerte, la primera de inmigrantes, ATIMI, en Madrid. Yo me imagino que la experiencia que fue, bueno, se desapareció por unas causas,
una mala gestión, pero ha hecho un gran labor, porque varios de ellos estaban metidos en sindicatos, partidos políticos. Yo me imagino que tenemos que trabajar por ese espacio, ocupar ese espacio político, espacio ese civil, para que poder influir en las políticas migratorias de este país. Totalmente de acuerdo. Bueno, es que a veces, dependiendo del origen del inmigrante, hay que valorar su participación. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una federación de asociaciones de inmigrantes, pero hace mucho tiempo está ahí, no vemos realmente los fundamentos, es decir, que no hay una luchas, es decir, a veces sale representación, y eso no es lo que queremos lo que decía Sar, es decir, compromiso político, unos líderes sindicalistas, otros políticos, etc. Pero claro, tenemos esta ley 4/2000 que decía Dina, esta ley nos imposibilita la participación. Es decir, el que no tiene la nacionalidad no puede militar en un partido político. No, yo he militado en partidos políticos, pero no puedo votar. No puedo presentarme como candidato de nada. Es decir, exigir el voto de los migrantes en los municipales, por ejemplo. Por ejemplo, desde el punto de partida, ahí, luchar donde viven, donde trabajan, donde pagan sus impuestos. Sería justo. Pero hacerlo llegar a la ciudadanía del primer mundo es matar a todos. No nos creen. Tienen miedo. Aceptarlo, como lo decía Inciso, es ver un pueblo español ser gobernado por un marroquí, o un moro, como lo dicen de manera de expresión, o por un negro. Y eso es cosas. No hemos visto en Francia diputados, no hemos visto en Alemania un senegalés diputado, no hemos visto en varias democracias, bueno, aceptar que quizá España tenga poca, como lo digo, poco encuentro con los extranjeros venidos de fuera, porque el movimiento migratorio realmente empieza a partir de los años 80, pero que Francia ya lleva un montón de tiempo, pero ¿hasta dónde? No aceptar a que realmente quien quiera integrarse no llegue al destino. En todos los pueblos aquí, en todo, hay un 20% de presencia migratoria, pero no le dejan entrar, no le dejan participar. Luego dicen, vosotros no queréis participar, es que no queréis integraros, es que la integración es compleja, no es que, porque si tú eres española, que yo me acerco y tú te alejas, me das la espalda, yo mañana llamo a tu puerta, no me la abres, ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién tengo que hablar? Los migrantes, cierto, venimos con muchos problemas sobre los subsaharianos, no son colonias españolas, tienen dificultad de comunicación, tienen mucho problema por esta parte, pero hay un porcentaje muy importante de gente que desea participar en la vida social, política de donde vive. Y aquí hay que abrir la puerta. O sea, la discriminación positiva, empujarlo a traernos. Muchos responsables de migración en muchos partidos no saben lo que es la migración. Y cuando tienen que hacer un discurso, tienen que venir a preguntar, ¿pero qué voy a decir? Eso es fundamental. Entonces, nosotros tenemos que liderar estos cambios. Es decir, luchar para incorporarnos y decir lo que hay que decir. Que lo diga malamente, como yo lo estoy diciendo. Mi castellano no va a ser tan puro que un castellano. Pero claro, si me hago oír, entender, es bastante para solucionar los problemas de derechos humanos que estamos sufriendo en estos países. Estoy de acuerdo contigo, Mendy. Estoy de acuerdo. Un colectivo que no puede votar ni presentar a unas elecciones no puede cambiar mucho. Mucho no va a crecer. Yo me acordé de cuando el Partido Popular cambió
la ley, los trámites para acceder a la ciudad española, cuando antes era solo con 10 años de estancia aquí era suficiente. Entonces ahora puso 2 exámenes. Yo me acordé que en el Parlamento, cuando llegó el Partido Socialista y Podemos, dijeron que ellos cuando el día, bueno, Podemos no creo, pero Podemos dijo, creo, el día que llegamos a gobernar cambiamos esta ley, ¿no? No sé, Pedro Dina, Sánchez lo dijo. no sé, que si le Pedro puedes Sánchez lo ha recordar dicho. a tus compañeros, igual si le tienen olvidada, no sé. Sí, sí, totalmente. Es que negar la participación política a la población migrante es una cosa antidemocrática totalmente. O sea, porque, como bien decía Mendy, nosotros vivimos aquí, trabajamos aquí, pagamos nuestros impuestos aquí. Cuando algo ocurre, para bien o para mal, en el barrio donde vivimos, nos afecta directamente a nosotros, con lo cual, políticamente, estamos aquí, sufrimos, vivimos, padecemos los problemas que padece pues, cualquier vecino o vecina, en mi caso aquí en Pinto, en la Comunidad de Madrid, con lo cual es incomprensible, ¿no?, que se nos haya negado esa participación política históricamente mediante esos supuestos acuerdos bilaterales que yo realmente es una excusa, porque yo no entiendo por qué mi país de origen tiene que decidir por mí si yo puedo votar o no votar aquí, si yo puedo presentarme o no a las elecciones. Yo vivo aquí, no vivo en mi país de origen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una tarea pendiente que tiene el gobierno de coalición y espero, ojalá, que de aquí a que acabe la legislatura se tomen medidas que vayan primero en modificar, yo quiero que se acabe, pero no sé si serán capaces, porque el Partido Socialista no ha demostrado en estos años que tenga voluntad para hacerlo, pero que por lo menos modifiquen la ley de extranjería y ataquen también el tema de las nacionalidades, el tema del voto de la población migrante y posibiliten un derecho fundamental que es la participación política de la ciudadanía. Pero, Dina, ¿cómo van a llegar en esto cuando recientemente, con la pandemia que estamos sufriendo, se dictó escudo social, que el escudo social iba a llegar en todas las partes? A nosotros nos llega el escudo policial, nos distancia de las administraciones, nos ponen realmente una barrera que está aquí, que alguien que no sabe leer, no digo hablar español, pero si no sabe leer ni escribir europeo, le das una plataforma para que pida cita, le das una plataforma que pida cita con el médico, le das el teléfono para que llame para una cita, es matarlo. Estamos excluidos y entendemos que este partido, esta coalición nos está dejando atrás, que no podemos entender que compañeros de lucha, porque ahora están en las instituciones, olviden lo que hemos pasado juntos. Hemos luchado juntos, hemos ido a visitar las chabolas, donde vivan, donde sufren los trabajadores, que dan de comer a toda la humanidad, a todos los españoles, a todo el mundo. Hoy están ahí, no se acuerdan de esto, que aquí hay que tener realmente voluntad, estar de pie, aunque esté enfermo, que pensando a tus hermanos que están sufriendo ahí frío, están sufriendo enfermedades, para llevarle una mascarilla, para llevarle un bote de leche. Esto es la tarea que estamos haciendo como ONG, que no lo somos, que el gobierno dijo algo, inyectó dinero en municipal y no llega este dinero. Entonces da rabia ver este discurso, ver que gente que realmente te dicen considérate, que luego te dejan tirado. Estamos muy decepcionados. Evidentemente estamos mejor que antes, porque antes gobernaba el Partido Popular y con el Partido Popular las medidas que llevaba el Partido Popular... Mejor no significa que hayan solucionado nuestros problemas. Algo mejor. Lo que pasa es que la correlación de fuerzas a nivel de hoy, también siendo realistas, es la que es. El Partido Socialista es el que es. Llevan sus siglas obrero y socialista, pero esas dos están escondidas, las dos siglas, ¿no? Porque la ley extranjería la puse. La ley extranjería lo pusieron ellos, ¿no? Vale. Pues creo que hemos llegado hasta el final, creo que ya son las 7:30 y con 2 hemos faltado bastante. Le decíamos desde aquí a las personas que estaban invitadas, no han podido, una pronta recuperación y una buena suerte. Gracias, Dina, por estar con nosotros. Gracias, y a ti, a Mande.
esperemos que no sea es la primera que hemos juntado aquí, pero esperemos que habrá más de estas. Vale. Agradece tu labor, agradece la labor de su asociación. Espera un momento, me están diciendo... ¿Qué pasa? No sé, creo que alguien tiene alguna pregunta o no sé. No, vale, parece que no. Vale, pues os dejamos hasta aquí, hemos llegado y gracias por vuestra participación y seguimos hablando. Vale, bueno. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Mandy. Dina, Agur, hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. Finalizo, ¿no? Sí.